profe. Perfecto. Ok, bueno, la semana pasada no nos vimos por el feriado y la antepasada estuvimos haciendo una práctica más sobre las oraciones compuestas. Em, Hoy vamos a empezar con la parte de literatura. Ya la parte de gramática ya la podemos dar por terminada. Em, Estamos viendo si vamos a trabajar algunos repasos extra después de que terminen las clases por el tiempo que nos queda por la fecha del examen. Entonces, si trabajamos repaso, vamos a estar repasando de nuevo otra vez lo que es eh, gramática. Pero por ahora ya quedan vistos los temas de esa parte. Yo les envío un documento. En ese resumen que les hice, viene toda la materia de literatura. O sea, básicamente con ese resumen ustedes pueden estudiar bien y repasar bien lo que es la parte de literatura. Recuerden que esta parte es un poco más tediosa o más cansada porque todo es a partir de fragmentos. Igual que la de la gramática, solamente que en gramática son oraciones o textos muy pequeños, pero en la parte de literatura ya los textos sí son más extensos. Hay que tener una comprensión lectora, una buena comprensión lectora, tratar de leer y comprender lo que estamos leyendo, ¿verdad? No solamente hacer la lectura por hacerla, sino que tenemos que comprender lo que nos están hablando, porque a partir de ello vienen es la respuesta correcta, ¿verdad? Eh, Otra cosa, tengo ahí dos redacciones nada más de todos, entonces eh, ya mañana les estaré enviando las correcciones, pero sí me preocupa que de todos solamente dos tenga, porque, bueno, recuerden que es la mitad del examen, que básicamente a partir de la redacción, este, pues tienen que ir menos obligados en esta otra parte, que es más complicada. Entonces sí me interesa que practiquemos bastante. Vamos a ver primero lo que es la parte lógica. La lógica va a estar compuesta por argumentos. Esos argumentos van a ser un conjunto de dos o de más oraciones que están relacionadas entre sí. A partir de esos argumentos se va a concluir, se va a llegar a una conclusión. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en la parte lógica? Vamos a identificar cuándo o qué parte del argumento es una conclusión y cuál parte de ese argumento son premisas. Cuando nosotros hablamos de premisas, son es la, por decirlo de alguna manera, son las oraciones que nos llevan a una tercera oración que va a ser la conclusión de ese argumento. Entonces, a partir de esas premisas, nosotros llegamos a una conclusión. Em, También vamos a entender cuándo un argumento es lógico o cuándo tiene un razonamiento lógico o válido y cuándo ese argumento tiene un argumento inválido. Esos serían como los dos elementos que vamos a identificar en la lógica. Primero, que es una premisa, que es una conclusión, que son las partes que conforman el argumento como tal, y luego identificar si esas premisas son válidas o si son inválidas, o si tiene una conclusión válida o una conclusión inválida. Entonces, como les dije, las premisas van a ser eh, las, las partes que conforman el argumento y la conclusión es otra oración que se concluye o que se deriva a partir de las oraciones anteriores. Ahorita les estoy dando el ejemplo con solamente un argumento sencillo de dos premisas que me lleven a una conclusión, pero no generalmente es así. Puede que hayan hasta tres, cuatro premisas, es decir, tres o cuatro oraciones, y que a partir de esas cuatro oraciones lleguemos a una quinta oración que sería la conclusión. Entonces, siempre el argumento de, de la estructura, perdón, del argumento va a variar. Cuando nosotros sabemos que lo que estamos leyendo es una premisa o una conclusión.
Esto va a depender mucho de los conectores que utilicemos. Ya sabemos que es un conector porque lo hemos estado utilizando en las redacciones. Acá les quise incluir una lista de conectores, de premisas y de conclusiones. Entonces, una premisa puede iniciar con conectores como puesto que, dado que, a causa de qué, por qué, pues, se puede derivar de, las razones que o debido a que son como las más comunes. Y los indicadores de conclusión son muy similares a los conectores que utilizamos nosotros en la conclusión de la redacción. Por lo tanto, en consecuencia, por esta razón, concluyo que, lo cual implica que, vamos a ver otro, así que o así, por esta razón, son indicadores de conclusiones. ¿Ok? Entonces, con estos indicadores nos podemos basar en poder identificar cuándo es una premisa y cuándo es una conclusión. Por ejemplo, en este primer argumento, voy a marcarlo ahí, este es un argumento y este es otro argumento. El argumento, como se los dije anteriormente, está compuesto por premisas o por conclusiones. Acá a simple vista sabemos cuál es la conclusión por el indicador, ¿verdad? Por el conector, por lo tanto. Entonces, ya sabemos que esta es la conclusión, por lo tanto. Entonces, ¿cuál es la estructura de ese argumento? Premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Premisa 1, que es la primera oración, nos indica que las gallinas son aves. En la premisa 2 nos indica que todas las aves son vertebrados. Y en la conclusión nos indica que por lo tanto todas las gallinas son vertebrados. Entonces ese argumento está compuesto o está formado por premisa, premisa y conclusión, que no siempre es la estructura, sí es la más común, pero no es la que siempre podría estar, porque puede que la conclusión esté de primero. Todo depende de los conectores. Ahí nosotros vamos a saber cuándo es una conclusión y cuándo es una premisa. Ok, ahora vamos a identificar si ese argumento que acabamos de leer es un argumento válido o inválido. ¿Cuándo es un argumento válido? Cuando todos los elementos concuerdan, es decir, cuando lo que me habla en la premisa 1 está relacionado a la premisa 2 y cuando ambas premisas concuerdan con la conclusión. Si todo concuerda, si me habla de lo mismo, si no hay nada que quede fuera, si todos los elementos que forman el argumento concuerdan entre sí, entonces va a ser un argumento válido. La premisa 1 nos dice que todas las gallinas son aves, ok, nos habla de gallinas y que todas son aves. En la premisa 2, que todas las aves son vertebrados, ok. Ya sabemos que todas las aves son vertebrados Profe, y en las primeras, ajá. yo no sé, o sea, lo que voy a decir no es que esté interfiriendo con lo que usted me está enseñando, es más bien una duda. Ok, Cuando estuve en el colegio, la profe que me está enseñando me dio unos ejemplos que me confundieron mucho y hoy quiero ver si usted me los puede resolver. Me había dicho esa profesora que dame una, un momento para, ¿cómo se llama? háblame un poquito más fuerte. La profesora con la que estaba me ha dicho que para que sea válida, nada más las dos premisas tienen que, aunque la información no sea correcta, las dos premisas tienen que concordar con la conclusión. Entonces, en el examen yo había fallado esa parte porque no entendía nada. Me había Ujú, dicho que aunque la información sea incorrecta, las dos premisas, si concuerdan una con la otra y la conclusión, es válido. ujú. Sí, por ejemplo, Entonces, que era lo que les estaba diciendo. Si la premisa 1 y la premisa 2 concuerdan y la conclusión se concluye, valga la redundancia, con esas premisas, el argumento va a estar válido. Aunque sea información falsa, aunque yo diga, las gallinas son perros,
todos los perros son vertebrados, por lo tanto, todos los perros son vertebrados. Si las premisa 1 y la premisa 2 concuerda con la información de la conclusión, entonces es un argumento válido. Es un argumento válido por la estructura que tiene, no por la información que me da. ¿Ok? Porque como la premisa 1 y la premisa 2 concuerdan y de esas dos premisas se concluye lo siguiente que concuerda con ambas premisas, entonces sigue siendo un argumento válido, porque la conclusión concuerda con lo que se está diciendo anteriormente, o las premisas concuerdan con la conclusión. Es un argumento válido porque todos los elementos concuerdan. Yo ¿Está recuerdo claro? porque ese examen que del colegio me lo había sacado malísimo porque decían unas premisas completamente estúpidas, información que nada que ver, y yo Ajá. ponía que era inválido, pero También resulta depende, que eran válidas. ajá, también depende mucho de las palabras que utilicen las premisas, que eso lo vamos a ver ahorita, porque por ejemplo, si me dijera vamos a ver si me acuerdo. Si me dijese acá que solo algunas aves son vertebrados y la conclusión me dice que todas las gallinas son vertebrados, ahí la estructura sería inválida, porque la conclusión no está concordando con la premisa. ¿Por qué? Porque primero la premisa me dice que solo algunas son vertebradas, pero la conclusión me está diciendo que todas son vertebradas. Entonces no concuerda la conclusión con la premisa. Ahí ya el argumento sería inválido. Aunque nosotros sepamos que la información verdadera sea que todas son las vertebradas. ¿Me entiendes? Lástima que no tenés el examen porque me lo hubieran mandado y hubiera pues explicado los ejemplos. Pero un argumento no es válido porque la información sea real, sino por la estructura del argumento. Estaría difícil encontrar ese examen, profe, ¿Sí? Pero porque vamos a practicarlo con los ejercicios que yo les envié también y como viene en el examen, con ejemplos del examen. Ya si te sigue quedando dudas, entonces me decís y vemos qué dudas son las que nacen de ahí. ok, gracias, Pero sí profe. quiero que les quede claro esto, lo de las palabras que se utilizan en los argumentos. O sea, hay que prestar muy bien. Si aquí me dice que solo algunas son vertebradas y la conclusión me indica que todas, la conclusión no está concordando con el argumento. Entonces sería un argumento inválido. En cambio, el argumento real es que todas las aves son vertebradas y anteriormente me está diciendo que las gallinas son aves. Y la conclusión, que todas las gallinas son vertebradas. Entonces sí concuerdan. ¿Por qué? Porque todas las gallinas son vertebrados porque en el argumento 2 me dice que todas las aves son vertebrados. Y como la gallina es una ave y todas las aves son vertebrados, entonces por eso se concluye que todas las gallinas son vertebradas. Y es un argumento válido porque ambas premisas concuerdan entre sí y la conclusión proviene de esas dos premisas. Esa es Una como pregunta. la forma de identificarse. Y también prestar atención a esas palabras, cuando el argumento dice todas o cuando dice algunas, que eso también está en la práctica que les envié, que ahora lo vamos a ver para que noten la diferencia. Ahora, un argumento inválido. Todos los mamíferos tienen alas. Todas las ballenas tienen alas. Por lo tanto, todos los mamíferos son ballenas. Abraham, tienes la mano levantada. Vamos a hacer práctica, profe. ¿Cómo? Vamos a hacer práctica. ¿Sí? Listo, listo. Sí.
vamos a ver, vamos a terminar primero el tema y vamos a hacer práctica. Yo les envié unos ejercicios también con les envié 2 ejercicios, 2 documentos, perdón. Y también les había enviado ya el examen de bachillerato. Ahí vamos a ver ahí vamos a ver cómo vienen la estructura de este tema. Ok, bueno, acá vienen las 2 formas de cómo saber si un argumento es válido o inválido, que ya lo pudimos ver con el ejemplo, se los expliqué. Si las premisas de un argumento son válidas, son verdaderas, entonces su conclusión también debe ser verdadera. Ahí sería un argumento válido. Es imposible que la conclusión de un argumento sea válido o sea falsa, siendo sus premisas verdaderas. O sea, Profe, es que si la algo conclusión, que no capto es, voy, si la conclusión no concuerda con esas premisas, entonces el argumento va a ser inválido. Dime. antes de que termine el tema, profe, a mí me cuesta mucho, o sea, ¿cómo sé yo que la premisa es verdadera? Porque me está hablando de lo mismo que me está diciendo la premisa 1 y la conclusión concuerda con esas 2 premisas. Vamos a Oh, ver con el ok. ejercicio de la práctica. ¿Ahí están viendo el Word o están viendo la misma pantalla? PDF, ¿Cuál están viendo ahí? o sea, estamos viendo el PDF. No. Ok, acá con esto que viene, que es la práctica. El primer argumento nos dice, Gregorio se toma la leche y queda convertido en un insecto. Ok, Gregorio toma leche y queda convertido en un insecto. Gregorio se tomó la leche. Por lo tanto, Gregorio no queda convertido en un insecto. No queda convertido. ¿Ese es un argumento válido o es inválido? Inválido. Es Es inválido. inválido. Es inválido. ¿Por qué? Porque la conclusión no me está concordando con la premisa 1 en este caso. Porque la premisa 1 me dice que Gregorio se toma la leche y queda convertido en un insecto. En la premisa 2 me confirma que Gregorio se tomó la leche. Y en la conclusión me dice que Gregorio, a pesar de que se tomó la leche, no quedó convertido en un insecto. Es inválido porque no concuerda con la información que se dio anteriormente. Si hubiese dicho, por lo tanto, Gregorio queda convertido en un insecto, ahí sí sería válida la información. Ve que es algo irreal, que no, la información es algo irreal, porque es imposible que una persona se convierta en un insecto, pero el argumento es válido. A eso quería llegar con la duda, o no sé si era parte de la duda que tenía el compañero al principio, que aunque la información sea falsa, el argumento puede estar verdadero. No sé si yo le entendí bien, que al decirme de información falsa sería información que no sea real, como es en este caso. Es información no real, pero el argumento es válido. Sí, era exactamente eso, profe. Ajá. El argumento es válido siempre y cuando no existiera este no, ¿verdad? Si lo borramos, el argumento es válido, aunque la información sea falsa. Un no y una coma. Ah, no, la coma y no. No, no, si eliminamos el no, si eliminamos el no, el argumento es válido, totalmente válido, porque la conclusión concuerda con el argumento 1, con la premisa 1 y con la premisa 2. Aunque Profe, la es que información, aunque la era, información sea falsa. esos exámenes eran mortales.
porque no entendíamos mucho. La profe llegaba, explicaba, metía unos ejemplos y nosotros nos guiamos con esos ejemplos. Y Ujú. cuando llega el momento del examen, de nada servían los ejemplos porque nos ponían una estructura diferente a la que nos ponían en los ejemplos. Entonces nos confundíamos mucho. Sí, ya sé cuál estructura es. Pero en bachillerato, esa estructura nosotros no, pues sí la ponen, pero no la tomamos en cuenta porque al final de cuentas nos están preguntando lo mismo. ¿Es válido o es inválido? O nos enumeran, como en este caso, y cuáles elementos corresponden a premisas. Entonces, ¿cuáles son las premisas de ese argumento 1? Vean que están enumeradas. De 1 y 2. La 1 y 2. Ok, entonces, en ese caso, si me preguntara solo por el argumento 1, las premisas serían la 1 y la 2, que eso es lo único que les van a preguntar en bachillerato. O, ¿cuál es la estructura, verdad? Nos ponen el argumento y nos preguntan cuál es una premisa o cuál es una conclusión, como es en este caso. O nos preguntan si un argumento es válido o si un argumento es inválido. Es lo único que nos van a preguntar en el examen de español. Lo que pasa es que si, bueno, tal vez lo que a ustedes les estaban enseñando eran los argumentos, pero con las tablas de verdad. Y las tablas de verdad sí es más complicado, pero eso solo se veía en el colegio. En el examen de bachillerato sí aparece la tabla de verdad, pero como les digo, hay que ignorarla porque nos están preguntando lo mismo. O qué es una premisa, o qué es una conclusión, o si el argumento es válido o inválido, que no necesitamos sacar la tabla de verdad, entonces por eso no lo vemos. Que tal vez esa sea la estructura de la que hablas. Pero bueno, volviendo al tema, si eliminamos ese no, el argumento es válido, aunque la información sea información totalmente falsa. Acá lo que nos importa es saber si la estructura del argumento está bien o está mal. Claro que si ya volvemos, ¿verdad?, al argumento real, sería un argumento inválido porque la conclusión por este no está concordando con las premisas. Entonces sería inválido. El argumento 2. Greta va a la Academia de Música sí y solo si Gregorio se la paga. Que esto es como las palabras que les dije ahora de todos o algunos. Hay que prestar mucha atención. Gregorio va a la Academia de Música sí y solo si Gregorio se la paga. O sea, es la única forma de que Greta vaya a la academia. Gregorio se la paga. Por lo tanto, Greta va a la Academia de Música. ¿Es válido o es inválido? Válido. Esta sí es válida. Sí y solo sí. Se la pagó, entonces Greta va a la academia. Es un argumento válido porque su estructura concuerda. Tanto la premisa 1 como la premisa 2 concuerdan y la conclusión se concluye, valga la redundancia, de esas dos premisas anteriores. ¿Está más claro el tema? Profe, ¿cuál era la válida? La segunda, el argumento 2. Porque dice que Greta va a la Academia de Música sí y solo si Gregorio se la paga. Gregorio se la paga, dice la premisa 2. Y en la conclusión, por lo tanto, Greta va a la Academia de Música. Es válida porque sí va, porque Gregorio se la paga. Y porque en la premisa 1 me dice que solo si Gregorio se la paga, ella va a la academia. Que si dijese, Greta va a la Academia de Música sí y solo si Gregorio se la paga. María se la paga. Por lo tanto, Greta va a la Academia de Música. Ahí sería un argumento inválido porque no es Gregorio, es María la que se la paga. Y en la premisa 1 me dice que solo sí y solo si Gregorio se la paga, ella va a la academia. Entonces ahí sería inválido si cambiamos ese nombre en la segunda premisa. ¿Está claro? Sí, bueno, a mí Sí, de momento profe. sí.
¿Dudas? ¿Otra duda que tengan con el tema? No, de parte bien. Profe, una pregunta. En el argumento 2 y en las 5 dije, si el Gregorio no se la paga, entonces ya dejaría de ser válida, ¿verdad? Ok, si dijese Gregorio no se la paga, por lo tanto Greta va a la academia, ajá, sería inválida porque aunque ella vaya, no va, a ver, no va a ir porque Gregorio no se la pagó y ella solo iba si Gregorio se la paga. Sería inválido. Listo, listo. Entonces, hagamos esa práctica del segundo documento para ver cómo nos va. Son 8 preguntas. 6, 7, 8. Ajá. Son 8. En unas hay que identificar si el argumento es válido o inválido y en otras es la estructura. Traten de leer muy bien el documento, bueno, los argumentos más bien. Es el Word que les envié. Ok, entonces hagamos estos ejercicios para ver cómo nos va, los revisamos y hacemos los que vienen en el examen para que vean la estructura que trae en el examen. A veces el examen de bachillerato inicia con este tema, o sea, lo primero que ustedes ven al abrir el examen es la parte lógica. A veces no, a veces nos preguntan por otras cosas de literatura y viene y empieza como de la pregunta 6 o 7, la parte lógica. Pero igual Profesor, la parte de literatura es lo primero que ustedes van a ver, ¿verdad? Recuerden que ustedes entran al examen y a ustedes les van a dar 2 folletos, el de redacción y el de literatura, el de marque con X, perdón. Y el de marque con X va a estar dividido en 2, la parte de literatura, que es lo primero que viene, y las últimas preguntas son las partes de gramática, de los temas de prácticos que vimos en las clases anteriores. Ustedes se dividen el tiempo como quieran, pero sí tienen que saber que esa sería la estructura. ¿Alguien tenía una duda o no, profe, ¿es esta práctica que está ahorita en la pantalla o la que usted mandó? La que yo mandé es esta que tiene que iniciar así. Yo les envié 2 documentos. Una dice práctica y la otra es un PDF. Es la del Word. Ok, gracias. Y la primera pregunta es esta que está proyectada. Faltan 10 minutos para que se cierre la primera sesión, entonces hagamos la práctica en estos 10 minutos para que cuando iniciemos la segunda reunión la revisemos. Y se ingresan al mismo link.